no he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición. Hubo una encuesta que realizó un teólogo y sociólogo además, el doctor Tony Campolo, y lo hizo a personas de más de 95 años. Creo que agarró los de mi promoción. Y les hizo 3 preguntas. Si te dieran una nueva oportunidad de vida, ¿cómo la vivirías? Si te dieran una nueva oportunidad de vida. Sabemos los cristianos que eso no es posible, no hay reencarnación, no hay segundas opciones, no podemos volver del más allá y volver a vivir la vida. Pero están haciendo una encuesta. Y ustedes saben que muchas encuestas se hacen y no les tiran pelota también, ¿no? Ahorita estamos batallando con una. Y hay varias otras que van a aparecer también en el tiempo electoral, en el que van a decir que yo soy el primero, tengo 40%, tengo 60%. Son encuestas. Esta encuesta que hizo él nos puede llamar a pensar en una respuesta. Si te dieran una nueva oportunidad de vida, ¿cómo la vivirías? Y dice el resultado que la respuesta más común fue: viviría cada día reflexionando y arrepintiéndome. ¿A qué se estaban refiriendo al contestar eso? Es decir, que viviría más tiempo pensando y viendo, reflexionando, qué es lo que Dios dice, a qué Dios lo llama malo y a qué Dios lo llama bueno, para hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. ¿Qué es lo que Dios dice que yo no debería hacer porque no me conviene? ¿Y qué es lo que yo debería hacer porque sí me conviene? Eso es vivir cada día reflexionando. No es simplemente decir, a ver, voy a ver las estadísticas en el periódico, o cómo va a manejarse el tema económico, la bolsa de valores. No deberíamos utilizar métodos ni parámetros humanos. Tendríamos que estar utilizando simplemente como referencia la palabra de Dios. Eso es vivir reflexionando. Pero además, dijeron ellos, viviría además arrepintiéndome también, que es algo de lo que también muchos carecen y creen que está bien lo que han hecho, y finalmente se han ofendido, herido, lastimado. Lo prefieren dejar así. Está bien, se lo merecía. Bueno, finalmente no me quita nada, ni me da tampoco. Así lo voy a dejar. Pero sin embargo, esta gente que había vivido tantos años, 95 años, pensaban que era una muy buena idea escuchar primero a Dios y segundo, hacer lo que Él dice. Esa es la respuesta final de la gente que más opinó al respecto. La segunda respuesta fue: viviría valientemente. Eso quiere decir que había algo en su conciencia que habían tapado. De repente habían pactado con la injusticia. De repente le estaban diciendo lo malo bueno, de lo bueno malo. Y vivieron avergonzados por no defender la verdad. ¿Cuántos cristianos hay que contestarían esto? Realmente nunca tuve el valor de defender mi posición de fe. Realmente me dejé llevar por los grupos, por las influencias, por la sociedad que decía que yo debería de alguna manera vivir una doble vida. ¿Cuántos cristianos habría que se avergonzarían de decir yo no pude vivir valientemente? Y la tercera respuesta fue: dejaría algo para mi descendencia. Y claro, ustedes dirán, sí, cierto, yo también lo haría. El problema es que quiero dejar. Toda esta gente que había contestado de esa manera es que habían vivido solo para sí mismos, habían sido egoístas y habían estado acumulando cosas efímeras.
Contestaron así, porque se habían dado cuenta que las cosas que habían acumulado, a las que habían dado importancia, de las que habían valorado, pues son las que el Señor no las siquiera considera. ¿Qué le dejarías a tu descendencia? ¿Una casa? ¿Dos? ¿Auto con vagoneta incluida? Tal vez de repente una maestría, un doctorado, una buena profesión, tal vez 2 profesiones. ¿Qué le dejarías? ¿O le dejarías una enseñanza de tu vida dependiendo de la palabra de Dios? ¿Traerías a tu hijo a la iglesia no de la oreja para que adentro los profesores de la escuela dominical lo adoctrinen, sino lo traerías deseoso de ir y encontrarse con su Salvador, mismo al que tú se lo presentaste? ¿Qué les dejarías a tus hijos? ¿Qué dejarías a tu descendencia? ¿Qué dejarías a tus sobrinos? A los hijos de tus vecinos, a los hijos de tus compañeros de trabajo. ¿Qué les dejarías? Pues esa era la tercera respuesta que fue mayormente dicha. En este texto en el que vamos a estudiar ahora, en el capítulo 12 de Josué, están los nombres de los reyes y de los lugares que conquistó Israel. En el contexto, vemos que en el último versículo del capítulo 11 nos dice: Josué tomó posesión de toda la tierra en conformidad con lo que el Señor le había dicho a Moisés, es decir, que se la entregaría como herencia a Josué y a los israelitas. Y ¿quién? Josué, la distribuyó según sus tribus, y hubo paz en la tierra. Ahí termina el capítulo 11 y empieza el 12. Pero en el contexto también del capítulo 13 dice: cuando Josué envejeció, quiere decir que después de todo ese rato que veremos del 12, vendrá esta palabra y dice que cuando José envejeció, el Señor le dijo: tú ya estás muy viejo y aún queda mucha tierra por conquistar. Ese es uno de los grandes temores que tenemos los pastores, que el Señor venga y te diga: ya estás caduco y hay todavía mucha tierra por conquistar, y de repente digas: sí, Señor, pero ¿quién va a venir en vez de mí? Por eso nosotros estamos trabajando en los ministerios, porque queremos levantar el ánimo, primero, y segundo, el entusiasmo. ¿Para qué? Para que todos se empapen de la palabra de Dios, porque el Señor va a levantar líderes en la iglesia. Y para mí eso no será tristeza cuando el Señor venga y me diga: ya estás muy viejo, ahora sí tienes que colgar. Porque yo estaré sentado allá atrás viendo el resultado de la obra del Señor. Y habrán líderes, y habrán hermanos que estarán a cargo de la iglesia. ¿Por qué? Porque se comprometieron. ¿Por qué? Porque también entendieron lo que el Señor quiere de nosotros. Y estaré en paz, como seguramente también estaba Josué. Cuando le dijo: todavía hay mucha tierra por conquistar, él dijo: está bien, hay equipo, tenemos gente, tenemos con qué. Entre esos dos pasajes está el capítulo 12, que cuando lo vayan escuchando va a parecer que es un texto no muy significativo. Es decir, muy pocos predicadores se animan a hacer una enseñanza de solamente este capítulo 12. Pero dice el Señor a través de su palabra que toda la enseñanza es útil, toda su palabra tiene sentido. ¿Para qué? Para que nosotros seamos transformados. Bien, ¿qué ha pasado? Ahora están en un clima de paz los israelitas, y hay palabras de confesión y agradecimiento a Dios, trayendo a memoria todo lo que le ha dado al pueblo de Israel Dios por medio de su gracia. Nosotros también debemos tener esas palabras de confesión y agradecimiento todo el tiempo. Tal vez ahora en este momento, como ha terminado ya la vacación,
que ha terminado el tiempo de descanso, estás en un remanso de paz y puedes hacer una recapitulación, pero a través de una confesión y agradecimiento. Todo el tiempo nosotros vamos a pasar en este periodo de esta vida y vamos a de repente a recibir no siempre lo que queramos, pero deberíamos tener siempre la posibilidad de reflexionar y arrepentirnos y sobre todo agradecer a Dios por lo que nos da. Vamos a ver entonces los 3 puntos de esta enseñanza de hoy, que dice que cuando Dios nos guía tenemos la gracia de Dios. Verso del 1 al 6, y estos son los reyes que los hijos de Israel derrotaron para tomar posesión de sus tierras ubicadas al otro lado del Jordán, hacia donde sale el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y toda la región oriental de Arabá. Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y cuyo dominio se extendía desde Aroer, ciudad que estaba en la ribera del arroyo de Arnón, y desde el centro del valle hasta el arroyo de Jaboc, que es la mitad de Galaad y frontera de los hijos de Amón. También abarcaba al oriente el lago Cineret, hasta el mar Sabad, al oriente del Arabá, por el camino de Bet y Esinón, y desde el sur al pie de la falda del monte Pisga. También tomaron posesión del territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas y que habitaban en Astarot y en Edrei. El dominio de Og se extendía al monte Hermón, en Salca, y a todo Basán, hasta la frontera con Jesur y Macá, y hasta la mitad de Galaad, que era territorio de Sihón, el rey de Hesbón. Estos reyes fueron derrotados por Moisés, el siervo del Señor, y por los hijos de Israel. Estas tierras que Moisés conquistó se las dio en posesión a los rubenitas y gadaitas y a la media tribu de Manasés. Desde el Éxodo, para los israelitas no fue tarea fácil. ¿Por qué? Porque salieron de un lugar donde estaban establecidos. ¿Dónde estaban? En Egipto. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí? Mucho tiempo, 400 años. Estaban ya bien instalados, ya habían tenido descendencia, algunos ya tenían inclusive propiedades. Y de pronto el Señor dice, es hora de levantar y salir. ¿Y salen dónde? Hacia el desierto. De repente alguien, no tenemos una buena referencia de lo que es el desierto, nunca hemos estado ahí, tal vez algunos sí, y por ahí nos podría ilustrar un poquito mejor. Pero me ponía a imaginar cómo será estar en el desierto. Nosotros tuvimos una experiencia muy singular. De muy niños nos fuimos a vivir a lo que ahora es el barrio del Magisterio, que está entre Alto Brajes y Obrajes, pero ahí había una casa, a 1 kilómetro había otra casa, pasando el cerro había otra, y así. Eran 3 o 4 casas y no había mucho más. El camino era obviamente un sendero. ¿Me imaginé eso podía ser el desierto? No, porque de ahí podías ir a 1 kilómetro y estaba la casa de tu vecino. En el desierto no hay nada. En el desierto puedes caminar y no encuentras a nadie, excepto peligros. Pero también había dudas y había enemigos externos. Entonces están viviendo en una ciudad, y además una ciudad privilegiada, como era la de Egipto. Salieron al desierto. Entonces no fue tarea fácil. Si nos ponemos a pensar, ¿no es cierto?, la comodidad en la que se encontraban, contrastaba seriamente con lo que estaban viviendo actualmente. Me puse a pensar a través de hablar con un hermano recientemente y me dijo, ¿cuántas veces creemos nosotros que estábamos mejor en Egipto? ¿Cuántas veces nos da gusto, nos da ganas más bien de querer volver otra vez hacia atrás? Pero eso también les pasaba a los israelitas, porque estaban caminando por el desierto y tenían muchas ganas de volverse hacia atrás. ¿Se acuerdan ustedes varios relatos en el que dice que las cebollas, los pepinos, los puerros eran mejor? Eso podíamos estar comiendo, y no a esta, ¿qué cosa se llama? Maná.
esto estamos poniendo acá. Pero a pesar de todo ese tránsito que tuvieron por el desierto, al final triunfaron, tomaron la tierra, lograron y conquistaron todo lo que se habían propuesto. Pero no fue porque eran grandes guerreros, no fue porque era un pueblo organizado, mucho menos un pueblo disciplinado. Todo lo lograron por la gracia de Dios. Solo porque Dios quiso que así fuera. Bueno, nosotros también, igual que ellos, tenemos dificultades. No estamos en el desierto, pero a veces nuestra vida es tan árida que parece que estuviera en uno de ellos. Tenemos dificultades en nuestro camino hacia el reino. Hay muchos tropiezos, muchos fracasos, hay soledad, hay enfermedades, también frustraciones y, lógicamente, ¿por qué no?, depresión. Yo recuerdo lo que dice el Salmo 23:4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Esta referencia de andar en nuestra propia vida, del mismo modo que andaban los israelitas por el desierto, es parecido. Debe tener una relación a vivir y estar caminando en un valle de sombra de muerte. Pero el resultado, ¿cuál es? No voy a temer. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me guían. Y eso es lo que Dios hizo. Los guió hasta el lugar prometido, por medio del desierto, alimentándoles, ordenando, organizándolos y luchando por ellos. Pero no todo eso hizo porque era un pueblo obediente, porque era un pueblo que reconocía la grandeza de Dios. No era un pueblo que estaba pendiente de lo que Dios decía y hacían lo que Él estaba mandando. Todo lo contrario. Él los llevó, los alimentó, los guió y les dio la victoria solo por su gracia. Ahora, si tú crees esto, puedes estar seguro que Dios es quien te ha guiado hasta ahora, hasta donde tú estás. Y lo va a seguir haciendo, pero no porque tú eres un hombre y una mujer obediente, porque estás aquí en la iglesia, porque vienes todos los domingos y porque cumples en las reuniones ministeriales y haces tu devocional y estás orando cada vez que te pasa un problema. No. Él no toma en cuenta eso, porque si tomara en cuenta eso, nadie calificaría de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no hay un justo, ni uno. Todos estamos desviados y todos queremos volver a nuestro Egipto para volver a hacer lo que quisiéramos. Dios nos guía a nosotros solamente por su gracia, porque no nos da lo que merecemos, porque nos da lo que Él quiere y es bueno para nosotros. Entonces, el recordar el pasado y descansar de las guerras, que eso es lo que dice la última frase del verso 11, del capítulo 11, permitió a Josué meditar y agradecer. Y poder decir: Dios es mi ayuda y socorro. Hasta aquí he llegado y solamente porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. El salmista lo dijo David en el Salmo 63, versos 4 al 7. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Tú has estado siempre conmigo, Señor. Tú me has protegido y la única condición que yo he encontrado es que tú has decidido que así sea. Y he disfrutado de ese tiempo, dice David, y por eso mis labios te van a alabar. Por eso mi boca va a hablar de ti. Por eso mi presencia en tu iglesia va a ser constante y permanente. ¿Por qué?
porque necesito de ti, Señor. Para David, Dios era su único refugio. Haciendo referencia a lo que es el andar cristiano, de repente podríamos imaginarnos lo que es subir una cuesta, subir un cerro, trepar una altura. En su solterío, mi hija Tatiana, juntamente con Luis, que ahora es su esposo, no sé si le haya pedido la mano ahí, pero ellos subieron hasta una de las cumbres del Illimani. Ni me imagino cómo será eso. Pero cuando llegaron, se dieron la vuelta para ver lo que habían subido y dijeron, esto realmente fue muy bueno. Cuando uno sube una cresta muy alta, muy grande, no sé si algunos han ido al camino del Choro, hay una subida muy alta que se llama el Camino del Diablo, y cuando uno llega y mira para atrás dice, ay, lo que subí. Cuando llegas a la cima, agradeces que hayas podido llegar. Y recuerdas lo que has pasado. Y recuerdas de repente que había muchas piedras, tal vez había lugares difíciles, tal vez había una pared muy alta, y te das cuenta de que lograste subir. Y si reconoces a Dios como tu Señor, dices, Él fue quien lo permitió. Del mismo modo, nuestra vida y nuestro andar cristiano es así. Tú te puedes dar vuelta hoy, muy joven puede ser, o mayor, y ver cómo ha sido tu vida, qué has pasado. Y muchos de nosotros nos quedamos en el Egipto y decimos, pucha, qué lindo tiempo, ¿te acuerdas cuando nos llevábamos bien con los amigos? ¿O te acuerdas cuando tenía tan buena salud? O cuando era joven y podía estar en todas las fiestas. Caramba, ahora ya no, porque soy cristiano. Y te quieres quedar en ese Egipto, pero sin embargo, Josué nos dice que cuando caminas y miras para atrás, no es para lamentar, es para decir, hasta aquí Dios me ayudó. Porque nos puede pasar lo que relata Santiago en el capítulo 4, en el verso 13 al 17, dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando en realidad no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no es cierto, por la mente en este tiempo, especialmente en tiempos parecidos a este, el inicio del año en el que dice, esto voy a hacer, esto terminaré, concluiré aquello? Y no ves cómo el Señor te trajo hasta este momento. ¿Cuántas cosas tuviste que superar, pero porque el Señor te fortaleció? Y Él te hizo pasar muchas cosas también. Y de repente pasaste momentos ingratos, especialmente con personas a las cuales el Señor ha puesto a tu lado. ¿Para qué? Para tratar tu corazón. ¿Para qué? Para que crezcas espiritualmente. ¿Y para qué? Para que hagas lo que el Señor dice. Y entonces no debes echarle la culpa a nadie, más bien debes decir, qué bien que esa persona estuvo así, qué bien que me hizo pasar tan malos momentos, porque eso me acercó a Dios. Qué bueno que haya sido así, porque de esa manera he crecido espiritualmente. Obviamente, si es que he comprendido lo que dice el Señor y he hecho caso en todo. Por lo tanto, este es un momento en el que si tú te das la vuelta a ver cómo está tu vida y dónde estás,
en tu vida espiritual, puedes gozar de la gracia de Dios. Saber que Él ha derramado tanta gracia a pesar de tu condición, a pesar de que tú siempre pusiste peros, reparos y objeciones a la voluntad de Dios. Y a pesar de eso el Señor te trajo hasta aquí por su gracia. Y entonces, ¿cuál será el resultado? Que hallarás más gracia. Y podrás vivir, disfrutar de ella, esperando siempre tiempos mejores. Y los mejores no son según tu parecer, porque a veces los tiempos malos te hacen crecer y te hacen ser más como Jesús. Cuando Dios nos guía, dice el punto número 2, tenemos la promesa de Dios. Toda esa tierra que Moisés primero y Josué luego habían conquistado es producto de la promesa de Dios a Abraham. Y no la conquistaron por casualidad. Los que tengan a fusionar de poder ver, está en Génesis 13, versos 14-15, que van a darse cuenta que verdaderamente todo lo que conquistaron ya estaba determinado por Dios, porque era el plan de Dios. Y todo lo que está sucediendo en tu vida, todo lo que pasa, todo lo que acontece, es parte del plan de Dios. Nada está fuera de sus manos. Nada se ha salido de su control. Todo está bajo su gobierno. Porque Pablo nos decía en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios. Claramente dice que todo lo que Dios ha dicho que se va a hacer, se hace. Y es verdadero, y es para que nosotros digamos, amén. Qué bueno, Señor, qué bien que así sea. Pero no es para bien de nosotros, sino para la gloria de Dios. Dios es fiel. Dios no ha variado y no va a cambiar, y Él va a seguir permaneciendo fiel a su palabra y va a seguir cumpliendo sus promesas. Esa es la bendición del Señor, y la Biblia es el registro de las bendiciones de Dios. En la Biblia están detalladas y definidas todas las maneras en las que Dios se manifiesta hacia los hombres. Si nosotros las aceptamos, si nosotros decimos eso viene de Dios verdaderamente, entonces glorificamos a Dios diciendo amén, y así sea. Todo lo que Dios promete se cumple. Hay un relato en los evangelios en que un hijo de un oficial se enfermó de muerte, y el oficial del rey caminó más de 1000 kilómetros para llegar hasta Capernaum. ¿Y por qué caminó? ¿Buscando un médico? ¿Estaba buscando un hospital de tercer nivel? Estaba buscando a Jesús. Le habían dicho que Él estaba por allí, y que Él estaba en esa distancia, y se puso a caminar durante todo ese trecho. Y cuando lo encontró a Jesús, le dijo, cura a mi hijo, ora por él. Y en ese instante Jesús le dijo, tu hijo vive. Esa fue la promesa de Dios. Todo lo que tú has pasado, has caminado y te has esforzado por tu hijo tiene un valor, pero no por eso te estoy dando la noticia que te doy, la promesa que te hago, sino porque Dios es bueno. Y le dijo, tu hijo vive. Y es entonces este hombre que creyó lo que Jesús le decía. No sé si tú harías, yo no haría lo mismo. Diría, a ver, en un rato mandaré un WhatsApp, veré de alguna forma de ubicar para que me confirmen realmente si lo que me estás diciendo, Jesús, es cierto. Pues él dijo, creo. Y se volvió a su casa. Y cuando estuvo llegando a su casa, dice que sale el criado y le encuentra y le dice, tu hijo vive.
Y él le pregunta, ¿a qué hora sanó? Y le dice, como a las 7 de la noche. Y en ese momento él dijo, esa fue la hora en que Jesús me dijo que mi hijo estaba sano. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando tú para llevar tu problema? Más, ¿qué estás esperando para llevar toda tu vida a Jesús? ¿Cuánto de distancia crees que hay entre tú y Él? ¿Cuánto esfuerzo crees que tienes que pasar para ir y encontrarte con Jesús? ¿Qué estás esperando para escuchar una promesa de parte de Él que te diga, tu matrimonio está restaurado, tu familia está repuesta, para que te diga, tú vas a tener trabajo, tienes trabajo, para que te diga, todos tus males y tus enfermedades están sanadas? ¿Cuánto vas a esperar tú? ¿Cuánto más vas a dejar pasar? Cuando Dios habla, Él lo hace de manera unilateral y no espera respuesta tuya. No espera que tú hagas algo bueno. Él te da la referencia y te dice, esto es mi pacto contigo. Pero es algo que yo lo estoy haciendo. Por eso que Pablo nos recordaba a través de la carta a los Gálatas y decía en el capítulo 3, verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Imagínate si un pacto, aunque sea humano, no se le puede modificar. Imagínate si ese pacto viene de Dios. Y no viene en concordancia con lo que tú hagas, lo bonito que te comportaste o porque no fuiste a ninguna fiesta de Año Nuevo. Sino que Dios se compromete con Él mismo y por sí mismo, solo por su inmenso amor y su gracia. Las palabras de Dios son de pacto, no son un compromiso. Compromiso hacemos nosotros, nos prometemos cosas que después casi siempre fallamos. Un pacto no puede ser cambiado. No importa que el hombre falle, no importa que el hombre no cumpla, el Señor cumple. Si Él te ha dicho algo, si Él te da una palabra, la va a cumplir. Él no está condicionado a lo que tú hagas. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar todas estas tierras, pero no se las dio porque Abraham se las haya pedido. Lo hizo de manera unilateral. Y cuando a Josué le dijo, no temas porque yo he puesto toda esta tierra en tus manos, no es porque tienes un ejército organizado o vos eres un hombre disciplinado o realmente tus guerreros son buenos. No. Fue porque Dios derramó su gracia y cumplió su promesa que le había hecho a Abraham. Estos hombres de Dios recibieron estas palabras y creyeron. En eso difieren de nosotros. En muchas oportunidades, más de una, nosotros escuchamos a Dios y no le creemos. Más de una vez lees un mensaje de Dios en su palabra y tú dices, de repente esto es solo para los israelitas. De repente esto es para los muy creyentes. Para esto hay que tener mucha fe. Yo te puedo hacer una recomendación. Cuando leas la Biblia, no lo tomes a la ligera. Léela como lo que es la palabra de Dios. Es promesa. Y si crees, habrá milagros en tu vida. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Tu fe se va a consolidar. No necesariamente necesitas una fe gigante, dice el Señor Jesús. No es que tú tengas que tener una fe del tamaño de una catedral. Él dice, si tuvieras una fe chiquita como una quinoa, podrías decirle a un monte, lánzate y se iría al mar. No es para que crezca tu fe, es para que se consolide y para que te demuestre en quién
crees. Siempre que le creas al Señor, verás sus promesas cumplidas. Si tú ves una promesa en su palabra, sabes que Él la va a cumplir. No son tus deseos personales. No es lo que tú deseas y ansías. No es lo que te gustaría recibir. Son sus promesas las que Él cumple. No es que tú le pides algo y el Señor está listo para concedértelo. Él tiene su palabra y su palabra no falla. Sus promesas las cumple. Todo lo que Él dice se cumple. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y cuando Dios nos guía, podemos tener el punto 3, es que tenemos la ayuda de Dios. Y ahora sí, aquí necesito la ayuda de Dios. Porque vamos a leer este texto del 7 al 24. Dice, estos son los reyes derrotados por Josué y los hijos de Israel, cuyas tierras estaban en la ribera occidental del Jordán. Y desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte Jalac, en dirección de Seir. Josué repartió estas tierras a las tribus de Israel como herencia permanente. Estas tierras estaban en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, y había pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas y jebuseos. Y los reyes derrotados fueron. Esto es lindo cuando empiezas a leer y dices, todas estas cosas que pasaron estos reyes, esta lista ya no está más, todos derrotados. Fueron el rey de Jericó, el rey de Jai, al lado de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geber, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libia, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tutuaj y el rey de Geser, el rey de Apec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simerón Merón, el rey de Aksam, el rey de Tanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jetmeam en el monte Carmelo y el rey de Dor en la provincia de Dor, el rey de Goyim en Gilgal y el rey de Tirsa. En total, 31 reyes. Invicto. Ni uno ganó de ellos. Josué y los hijos de Dios derrotaron a 31 reyes que eran reyes pequeños, que eran reyes que no tenían gobierno. Todo lo contrario. Demuestran los estudios arqueológicos que estos reyes pertenecían a una cultura muy avanzada, muy rica, poderosa en armamento, con ejércitos bien organizados. Y Josué e Israel tenían armas inferiores. ¿Dónde estaba la diferencia? Dios estaba con ellos. Así es que aprendemos que si Dios está contigo, si Dios está conmigo, aunque seas muy débil, podrás vencer a un poderoso que no tiene a Dios. Tú puedes decir, es imposible entender a mi jefe. Puedes decir, es imposible que yo entienda a estas autoridades. Puedes decir tú que de repente a mi marido no lo puedo entender. Si el Señor está contigo, tú vas a vencer ese temor. No es que lo vas a vencer, lo vas a derrocar a la autoridad y ni vas a sacar a tu jefe de su puesto, ni obviamente lo vas a mandar a tu marido a otro lado, sino vas a vencer esa debilidad que tienes y vas a poder convivir como Dios quiere que lo hagas. Así es que no hay muralla, ni pared, ni cerro grande. Si Dios está contigo, todo puedes superarlo. Tienes problemas contigo mismo y tú mismo eres un gran problema. Tu carácter, forma de ser,
tus ambiciones, todo eso, tomado de la mano del Señor, lo puedes vencer. Pero vemos también que algo es muy importante. Ellos lucharon y se esforzaron para vencer. No es que estaban ahí y las victorias vinieron. Ellos batallaban todos los días, todo el día. En más de una oportunidad hay relatos de luchas intensas, y en una de ellas hay una que dice que ellos le pidieron a Dios que el día se prolongara. ¿Por qué? Porque querían vencerlos y terminar esa batalla. Y después de que terminaba la batalla y tenían la victoria, pues ellos se daban al reposo. No, pues iban todos hacia el lugar donde el Señor los congregaba y adoraban a Dios. Y así pasaron largos años, 7 en total. Es que la conquista de Canaán era la promesa de Dios, pero no las recibieron sin esfuerzo. Debieron luchar para lograrlo. ¿Acaso no tenemos que luchar nosotros contra nuestros propios conceptos, contra nuestros propios principios, con esos que nos hemos traído de Egipto? Tenemos que luchar con esos y decir: a mí me tienen que aguantar tal como soy y no voy a cambiar jamás. En función y en la medida en la que la palabra de Dios te dice que debes dejar muchas cosas, pues tienes que dejarlas. Y hay algunas que vamos a tener que aguantar tal como es. Y esas son las que tenemos que dejar nosotros. Y tenemos que hacerlo. Y va a ser un esfuerzo gigante, seguramente muy grande, porque yo quisiera que todos cambiaran según mi parecer. Pero no va a suceder así. Ellos lucharon, se esforzaron para que la promesa de Dios se cumpla en tu vida. Debes esforzarte también. No la vas a recibir sentado y quieto. Si te ha prometido un cambio en tu vida, no va a suceder echado tú en la hamaca. Si te ha prometido un trabajo, una mejor condición laboral, no va a suceder si tú te quedas en tu casa. Si te ha prometido que vas a tener un matrimonio restaurado o una buena relación y vas a empezar una relación, pues Él espera que tú hagas tu parte. No vas a poder esperar sentado que sucedan las cosas. Dios está contigo en la constancia y la fidelidad. No puedes tampoco declinar, decir: yo ya he intentado, ahora no pasa nada, me voy, lo dejo. Dios no me cumple. Él te está probando, dice. La palabra de Dios dice que Él está prolongando un tiempo. No se demora porque no pueda. Se demora porque quiere probarte y además quiere cambiarte y quiere ponerte en mejor condición. Y Dios no obra solo, hace que los hombres participen. Así es que si en tu cambio y mejora, en tu forma de ver las cosas, en ese tiempo de transformación, hay personas que están a tu alrededor, que están obrando de alguna manera, ya sea buena o mala, según tu parecer, pues lo están haciendo porque Dios quiere que sea así. Y que saques provecho de eso. Precisamente Santiago escribía en el capítulo 2, verso 14: hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué sirve que uno diga: sí, yo creo en Dios, pero estoy bien aquí como tranquilo, no voy a hacer nada? Tiene que actuar en función a la fe. Debemos creerle si queremos recibir sus promesas. Dios, cuando hace un pacto con el hombre, lo entrena, lo ayuda, lo controla para que pueda cumplir sus mandamientos. Mañana estaremos estudiando en el inicio de la reunión de los varones, en el libro que nos toca de Gálatas, que el Señor está obrando de tal manera que tú ves todo y decidas no hacer lo que no te conviene. Y pone las condiciones tales para que tú no hagas lo que te va a perjudicar.
Animo a los varones a que vengan y estudiemos juntos este pasaje. Es un poco más largo, seguramente ya tendré la invitación para ello. Pero podemos nosotros entender como varones qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios demanda de mí y qué es lo que yo debo hacer en respuesta a su palabra. Le dijo Dios a Abraham: te voy a dar un hijo. Y él será el inicio de todas las promesas de que tú serás padre de una multitud. Sin embargo, Abraham, ¿qué hizo? Se adelantó. Digo, lo ayudaremos a Dios. Parece que está un poquito ocupado. ¿Y qué te parece, Sara, si hacemos algo? Y entonces ella dijo: no, pues yo no puedo, entonces buscaré a alguien que sí. Y claro, le agarraron a la empleada. ¿Y quisieron ayudar? A Dios. Y este mismo Abraham, cuando hubo hambre, se fue a Egipto. ¿Por qué cuando las cosas se ponen feas la gente regresa a Egipto? ¿Por qué cuando no te gusta lo que está pasando quieres regresar a Egipto? Bueno, ahí está Abraham, se fue a Egipto. Y cuando llegó, mintió. ¿Por qué? Porque al faraón le interesó su mujer. Y dijo: si este sabe que eres mi mujer, me va a matar, así que mejor mentiremos, voy a decir que eres mi hermano. Y más bien que el Señor obró e impidió que el faraón se casara con su mujer. Y Abraham sufrió las consecuencias. En ambos casos sufrió las consecuencias, claro que sí. Porque en el primero, aunque estaban de acuerdo, su mujer nunca le perdonó que se haya metido con otro. ¿Conocen esa historia? Y en la segunda, un pagano le tuvo que decir a un creyente: no peques. Di la verdad. Deja de hacer lo que estás haciendo. No engañes. Un pagano le tuvo que decir a un cristiano: viví como hijo del rey. Y no en apariencia. Y eso es lo que mucha gente objeta y dice: no me gustan los cristianos porque son hipócritas. Viven lo que no son. Y por eso los paganos nos dicen a nosotros: actúa como cristiano, viví como lo que eres. Se sigue repitiendo y sufrimos las consecuencias. Pero a pesar de eso, Dios no lo abandonó. ¿Por qué? Porque Él hizo su promesa. A pesar de que Abraham incumplió, no lo dejó. Dios vio. Tu futuro está según sus planes. No está según lo que tú quieras hacer ni lo que a ti te parezca o aspires. Tu futuro está según sus planes. Por eso debes ser fuerte y valiente para luchar contra el pecado y contra Satanás. Vamos a concluir diciendo que como un resultado de una investigación que realizaron en los Estados Unidos, un grupo de científicos se trasladaron al norte de Inglaterra y capturaron, se puede decir, unas aves que se llaman mens, y se las llevaron hasta Estados Unidos en avión. Ahí en los Estados Unidos les hicieron un hábitat perfecto, un lindo lugar, un hermoso sitio donde pudieran estas aves estar, parecido a lo que vivían allá. Y les dieron alimento y les cuidaron. Pero después de un tiempo se percataron que ninguna de las aves se habían quedado en los Estados Unidos. No es que había llegado Trump y había dicho: fuera los indocumentados. No, estos tomaron la iniciativa de irse volando casi 4.600 kilómetros cruzando el Atlántico. ¿Por qué se fueron? Porque querían volver al sitio de donde eran originarios. ¿Cuántos se habrán cansado? ¿Cuántos se habrán esforzado estas aves? Porque al cruzar el Atlántico no puedes decir: aquí descansaré un ratito. Como decimos acá en Cochabamba, aquí me quedo. No hay caso.
tienes que volar, tienes que seguir. Amado hermano, amada hermana, tú también tienes que esforzarte en tu andar cristiano. Tienes que esforzarte en tu lucha contra el pecado. El pueblo de Israel conquistó Canaán por la promesa de Dios. Él los guardó y ellos le agradecieron recordando su inmensa bendición. También tú puedes acabar tu vida en este mundo de caminos tan desérticos, llenos de dolores y frustraciones. Y ojalá fuera que cuando estés allá en el reino, mires hacia atrás y digas, qué bueno que he pasado tantas penurias. Ahora estoy aquí. Haz tuya la batalla, creyendo en la promesa de Dios. No dejes de avanzar hacia el reino con fe. Teniendo en cuenta que eres peregrino y que Dios está junto a ti. Él hará que tengas victorias. Él te va a guiar en medio de todas las dificultades por su gracia. No por los méritos que tú hagas. Porque Él cumple sus promesas. Y Él te ha prometido que no te va a dejar a medio crecer. Claramente el apóstol Pablo lo dijo, el que ha empezado la buena obra, la va a concluir. Necesariamente lo va a hacer. Y tendrás concluida esa obra perfecta que Él la inició en la cruz. Pero debes ser esforzado y valiente, luchando fervientemente contra tu carne, contra el mundo y contra el diablo. No te detengas. Goza de la gracia divina, obedece y haz todas que sean tuyas, todas sus promesas. ¿Para qué? Para que tengas larga vida y siempre te vaya bien. ¿Quieres esto en tu vida? La única forma en la que eso puede suceder es si el Señor Jesús es tu Señor y Salvador. No puedes de otra manera esperar recibir las bendiciones de Dios si no lo reconoces, si Él no gobierna tu vida. Y probablemente hay alguien que diga, nunca he tenido esa experiencia. Conoce más del Señor, pídele que Él gobierne tu vida y haz que Él sí sea tu Señor. Y si de repente sí has tenido esa experiencia, pero de pronto por todo este andar te estás alejando, te estás enfriando, arrepiéntete y regresa donde Él, para tomar de la única fuente que te va a revitalizar. Arrepiéntete y deja de hacer lo que estabas haciendo, deja de ir a Egipto cada vez y solamente quédate al lado de tu Salvador. Que el Señor nos dé una preciosa semana de lucha. Seamos fuertes y seamos valientes, porque esto es hasta la eternidad. Que Dios nos bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.